Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Cine Munsal vuelve a ser el centro de atención tras una declaración que dejó a todos boquiabiertos. ¿Qué dijo exactamente la actriz para causar tal revuelo en redes sociales? ¿Por qué decidió luego dar un paso atrás y negarse a hablar más del tema? Hoy les traigo todos los detalles de esta sorprendente situación que tiene a todos hablando de ella. La reconocida actriz turca Sinem Ünsal, conocida por su papel protagónico en la exitosa serie Musise Doktor, sorprendió a todos con unas palabras pronunciadas durante un evento reciente en Estambul. Lo que parecía una simple interacción con la prensa rápidamente se convirtió en una tormenta mediática. Sin embargo, lo más inesperado fue su repentina decisión de retractarse y evitar dar más declaraciones. Durante el evento, al ser preguntada por su relación pasada con un famoso actor, cuyo nombre ha sido constantemente vinculado a ella en los medios, Sinem dijo con tono serio: "Algunas relaciones te dejan una marca que no se borra fácilmente. No me arrepiento, pero tampoco repetiría lo mismo". Estas palabras, captadas por los micrófonos presentes, rápidamente se viralizaron en las redes sociales y causaron gran debate entre sus seguidores. Los rumores no tardaron en surgir. ¿Estaba hablando de Quantatatu, con quien se le vio en varias ocasiones el año pasado? ¿O tal vez se refería a un amor del pasado que nunca llegó a la luz pública? Lo cierto es que sus palabras fueron interpretadas de muchas maneras y el interés mediático explotó. En medio del revuelo, Sinem fue abordada nuevamente por los periodistas en otro evento 2 días después. Allí, visiblemente incómoda, respondió con firmeza: "No quiero hacer ninguna declaración. Lo que dije fue espontáneo y no esperaba esta reacción. Prefiero no hablar más del tema". Sus seguidores quedaron confundidos. Algunos la apoyaron, valorando su sinceridad y valentía al hablar de su pasado emocional, mientras que otros cuestionaron por qué decidió hablar si luego se iba a retractar. En Twitter, su nombre se convirtió en trending topic, y miles de mujeres compartieron sus propias experiencias bajo el hashtag #lo que dije y me arrepiento, en solidaridad con la actriz. Una seguidora comentó: "Sinem es humana. Todos decimos cosas que luego desearíamos no haber dicho. Eso la hace aún más cercana a nosotras". Otra escribió: "Nosotras también hemos amado, sufrido y aprendido. Gracias, Sinem, por mostrarnos que está bien cambiar de opinión". Mientras tanto, algunos medios de comunicación aprovecharon la situación para especular aún más, sugiriendo que podría haber una nueva relación en la vida de la actriz. Algo que Sinem negó rotundamente en una breve aparición en televisión: "Estoy enfocada en mi carrera. No hay nadie en mi vida en este momento. Por favor, respeten eso". A pesar de sus esfuerzos por calmar las aguas, la ola mediática no se detuvo. Programas de entretenimiento comenzaron a debatir el asunto en horario estelar, invitando a psicólogos, expertos en relaciones y hasta antiguos colegas de la actriz para opinar sobre sus palabras. Cada frase suya fue analizada al milímetro, desde su tono hasta su lenguaje corporal. El público estaba sediento de más información, y Sinem, sin quererlo, se convirtió en la protagonista de un drama fuera de la pantalla. Ante la presión, su agencia de representación emitió un breve comunicado: "Nuestra artista Sinem Ünsal desea que su vida privada se mantenga al margen del foco mediático. Agradecemos el interés del público, pero pedimos respeto y espacio". Sin embargo, esto no hizo más que alimentar la curiosidad. Incluso se filtraron supuestas conversaciones entre la actriz y personas cercanas, aunque muchas de estas fueron desmentidas por su equipo legal. En paralelo, la actriz decidió tomarse unos días de descanso y se alejó de Estambul para refugiarse en un pueblo costero del Egeo. Las cámaras no tardaron en seguirla. Las imágenes de Sinem caminando sola por la playa, aparentemente pensativa, fueron publicadas en varios portales de noticias con titulares como "La soledad de una estrella" o "Medita su retiro temporal". Los fans, por su parte, comenzaron una campaña en redes con el hashtag #contigo Sinem, enviándole mensajes de apoyo, poemas y cartas abiertas donde expresaban empatía y admiración. Durante esos días de retiro, Sinem se mantuvo alejada de las redes sociales. Su cuenta de Instagram, normalmente activa, no mostró movimiento alguno. Esto llevó a que muchos se preguntaran si estaba bien, si planeaba regresar pronto o si simplemente estaba tomando un merecido respiro. Algunos compañeros del medio le enviaron su apoyo públicamente.
La actriz Azal Kaya, amiga cercana, escribió: todos tenemos derecho a proteger nuestra paz. Te abrazo desde lejos, amiga. Otros fueron más críticos, considerando que como figura pública tenía la responsabilidad de ser clara con sus declaraciones. Una semana después, Sinem reapareció. Esta vez lo hizo con una entrevista exclusiva para una revista cultural, donde por primera vez habló en profundidad sobre lo ocurrido. Fue un momento de vulnerabilidad. Lo que dije salió del corazón, pero nunca pensé que sería interpretado de tantas maneras. No me arrepiento de mis emociones, pero sí del contexto en que se hicieron públicas. Sus palabras fueron recibidas con alivio por algunos, quienes sintieron que por fin la actriz retomaba el control de su narrativa. En la entrevista también habló sobre su carrera y proyectos futuros. Reveló que estaba en negociaciones para protagonizar una película internacional y que estaba escribiendo un guión basado en sus propias experiencias. Durante mucho tiempo interpreté personajes con voces ajenas. Ahora quiero contar mi propia historia, afirmó con convicción. Este anuncio despertó gran entusiasmo entre sus seguidores, que vieron en este paso una evolución personal y profesional. Sin embargo, la polémica no quedó allí. Días después de la publicación de la entrevista, un conocido presentador de televisión insinuó que la actriz podría estar utilizando la controversia como estrategia de marketing para relanzar su imagen. Las redes se dividieron una vez más. Algunos lo acusaron de machismo, señalando que a los hombres del medio nunca se les cuestiona de la misma manera. Otros se mostraron escépticos y dudaron de la autenticidad del momento. Sinem, lejos de responder directamente a las acusaciones, publicó una imagen en su cuenta de Instagram, una fotografía en blanco y negro de un cuaderno abierto, con la frase escrita a mano. No todo lo que arde es por llamar la atención. A veces, simplemente arde. La imagen fue compartida más de 300.000 veces en pocas horas, y personalidades del mundo artístico expresaron su apoyo. A medida que los días pasaban, la atención mediática comenzó a diluirse lentamente, dando paso a otras noticias y escándalos. Sinem retomó sus actividades profesionales y fue vista asistiendo a una lectura de guión en Estambul. Sus apariciones públicas se hicieron más frecuentes, pero siempre bajo un estricto control de su equipo de prensa. En cada evento, saludaba con amabilidad, posaba para las cámaras, pero evitaba responder preguntas personales. Su regreso a los escenarios fue finalmente confirmado. Sinem protagonizaría una nueva obra teatral titulada La voz silenciosa. Una producción que exploraría el tema de la identidad y la presión mediática sobre las mujeres públicas. El estreno fue un éxito rotundo. Las entradas se agotaron en pocas horas y la crítica especializada alabó su actuación como una de las más conmovedoras de su carrera. En una entrevista posterior al estreno, Sinem compartió: cada personaje que interpreto me deja algo. Pero esta obra me permitió sanar. Fue entonces cuando muchos comprendieron que aquella frase dicha al azar semanas atrás, lejos de ser una simple declaración, fue la chispa que encendió un proceso de transformación profunda en la vida de la actriz. Hoy, Sinem Unsal continúa su camino, más fuerte, más consciente y con un nuevo brillo en la mirada. La industria del entretenimiento puede ser volátil, pero también puede ser un escenario para el crecimiento y la redención. Y Sinem, sin duda, ha sabido caminar entre luces y sombras con una autenticidad que la distingue. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué piensan? ¿Hizo bien Sinem en retractarse? ¿O debería haberse mantenido firme en sus palabras? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones. Y no olviden suscribirse al canal para más noticias frescas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.